Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Le cuento al oído, de mar les cuento al oído, queridos oyentes, que Fico hizo cierre de campaña en Santa Marta con una multitud impresionante. Nos lo puede detallar más de Mar Córdoba. Pues doctor Fernando, estamos en la recta final y los candidatos tienen esta semana para poder hacer todos los cierres de campaña en las distintas ciudades. Y lo que ayer estábamos presenciando en Santa Marta es realmente apoteósico. Yo no recuerdo una manifestación política más nutrida que la de Federico Gutiérrez, su equipo de campaña en Santa Marta. Las imágenes, que no fueron de fotografía, como suele ocurrir con los candidatos cuando se paran en tarima, fueron tomadas por un dron que recorrió no sé cuántas cuadras llenas de gente apoyando la candidatura de Federico Gutiérrez. Realmente debo decirle, impresionante. Lo vimos, las imágenes se las vamos a poner a ustedes a disposición a través de las redes sociales de la hora de la verdad. Es realmente apoteósico. No sé cuántas personas puede haber yo calculo que esto serían unas 3 o 4 cuadras llenas de personas, pero además de una calle que es una calle de más de, una calle de más de 4 carriles, más los andenes llenos de personas con banderas y con el nombre de Federico Gutiérrez. Realmente impresionante. No es un Photoshop, no es un montaje, lo he verificado y bueno, qué buen cierre de campaña ha logrado en Santa Marta el señor Federico Gutiérrez. Donde se supone que no tiene las mayorías, ¿no? Donde se supone. No tiene las mayorías según las encuestas, ¿de acuerdo? Claro, porque la fortaleza de Fico Gutiérrez está sobre todo en Antioquia, en el sector cafetero, en el norte del Valle, en el Tolima, es decir, en el sector cafetero de Colombia está la gran fortaleza de Fico Gutiérrez. Pero Santa Marta no se contaba entre las ciudades que estuvieron dispuestas a apoyarlo. Y este cierre de campaña demuestra exactamente lo contrario. Fico Gutiérrez en Santa Marta. Impresionante. Bueno, y ahora cuéntenos, de Mar, ¿qué pasa con Cambio Radical? Porque Germán Vargas Lleras ha estado como muy silencioso, me parece a mí. ¿Qué le ocurrió? Pues vea, Germán Vargas Lleras no ha dicho todavía la última palabra, que es el jefe natural de Cambio Radical, pero el partido que pues obviamente depende de lo que determine Germán Vargas Lleras, ha venido moviéndose por partes, fraccionado, algo muy parecido a lo que ocurre con Centro Democrático, ¿sabe? Estamos a menos de 11 días del día clave, a 10 días de las elecciones. Y en Cambio Radical, el partido como tal, ¿no? La casa de Cambio Radical no dice si se va o no con Federico Gutiérrez, aunque para muchos ya es un hecho, claro. El hecho de que hoy tengan al doctor Henao como jefe de debate de Federico Gutiérrez, que viene de Cambio Radical, que fue ministro de Vivienda de Germán Vargas Lleras, indica pues que Cambio Radical ya está con Federico. Pero pues no tan así, porque Germán Vargas Lleras no ha dicho la última palabra. Lo cierto es que ya los representantes a la Cámara y senadores, tanto los actuales como los que acaban de ser elegidos, decidieron pues no esperar más un pronunciamiento oficial del partido y se tiraron al agua. La mayoría ya dijeron que quieren irse con Federico Gutiérrez para poder apoyarlo en su decisión, en su campaña presidencial. Otros han dicho que son respetuosos, obviamente, de la decisión que tenga que tomar Vargas Lleras y que van a esperar a que Germán Vargas Lleras se refiera al asunto y dé la orden de adherir a la campaña de Federico Gutiérrez. Pero pues los otros, que son la gran mayoría, dijeron no podemos seguir esperando, el tiempo pasa y pasa, hay que llegar ya a la campaña y empezar a ayudar a este candidato que ellos denominan candidato de la centro-derecha. Entonces, pues, de esta forma creo que se le acortan los caminos a un personaje como Petro, que ya había buscado acercamientos con Cambio Radical
para ver si se lograba algún apoyo. De hecho, lo había hecho ya de conocimiento público antes de las elecciones del 13 de marzo. Entonces, pues vamos a ver, Cambio Radical, que logró más de 2 millones de votos en las elecciones al Congreso de la República. Muy bien. ¿Y por qué ese silencio de Germán Vargas Lleras? Él sigue escribiendo en El Tiempo. No he vuelto a leer las columnas de Germán Vargas Lleras en El Tiempo en las últimas semanas, pero está en un silencio atronador, porque hay silencios de silencios, hay silencios que nadie nota, simplemente la ausencia de una expresión, la ausencia de un sonido, la ausencia de una música. Eso es el silencio, pero hay silencios atronadores, hay silencios que tienen un significado muy hondo. ¿Cuál será el significado del silencio de Germán Vargas Lleras? ¿Quiere aprovechar un momento más oportuno? Pues por ahí va la cosa, doctor Fernando, por ahí va la cosa. Mire, para poder todos estos partidos que van llegando y van sumando, evidentemente no llegan porque solamente les parece que Colombia hay que salvarla del comunismo, sino porque también hay seguramente propuestas, ¿no? Y hay temas programáticos que tienen que entrar a jugar. Y entonces cada partido le presenta un catálogo de propuestas al candidato Federico Gutiérrez y él lo discute y dice, sí, voy con esto o no voy con aquello. Cosas que se han dicho, por ejemplo, alrededor del Partido Liberal y su apoyo a Federico Gutiérrez es, como se lo había comentado en algún momento, es la solicitud de que le diera cuando menos 2 ministerios, y pareciera que el Partido Liberal, según dicen algunos, pidieron el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Hacienda para manejarlo por parte de los liberales. Y entonces dicen algunos, claro, el presidente Gaviria adhirió porque se permitió, o por lo menos Fico le dijo sí a esas 2 propuestas, que fueran dos ministros del Partido Liberal. Entonces por esa razón entró entró César Gaviria. Ahora, lo de Vargas Lleras la pregunta es, ¿qué estará pidiendo y cuál será la negociación, verdad? ¿Qué quiere él? Si son temas programáticos, son temas de ministerios, de entidades, ¿qué quiere? ¿Por qué el silencio? Está esperando, claro, a coger valor, porque tiene mucho valor. En estos momentos, una palabra de Germán Vargas Lleras, pues es importante y puede ayudar a la balanza en estos momentos, claro. Claro que es importante y claro que suma mucho y claro que por eso le digo que es un silencio atronador, porque uno se queda callado y nadie lo nota. Vargas Lleras se queda callado y todo el mundo nota que Vargas Lleras no se ha expresado. Y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué? ¿Qué hay en medio de ese silencio? ¿Una esperanza de negociación más eficaz? ¿Esto es negociando? No, yo no creo. Yo no creo que un personaje de la importancia de Vargas Lleras esté esperando su adhesión a Fico Gutiérrez según que le ofrezcan más o menos ministerios. Esto es inaudito. No lo creo. Sencillamente no creo que esté en esa tónica Germán Vargas Lleras. Bueno, ¿y cómo es la cosa de que Francia Márquez miente y miente sin pudor? ¿Porque quiere traer huevos de Alemania o qué? No, lo de los huevos de Alemania ha sido comidilla, ¿no? Todo el mundo ha tenido que ver con el cuento de los huevos de Alemania, hasta el mismo embajador, que le recordó que desde Alemania no se importan huevos a Colombia. Y es que ella cada vez que puede, la tenían guardada, hay que decirlo, ¿no? A Francia la tenían guardada, la tenían escondida, como a otros personajes del pacto prefieren guardarlos, esconderlos y cuando no, expulsarlos. El caso de Piedad Córdoba, que salió a patadas de la campaña, no de partido, de la campaña, porque recuerde usted, ella es senadora electa por el pacto histórico. Pues muy bien, doña Francia Elena Márquez ahora aparece con un cuento que no se lo cree ni ella misma, sobre una pregunta que le hacen respecto del problema de los fertilizantes, que están muy caros, y entonces ¿qué va a pasar? Esto ocurrió en el departamento del Huila, y escuchen ustedes la respuesta que dio a la pregunta, que de hecho no es ni siquiera respuesta a la pregunta, sino un análisis que solamente se le ocurre a ella. Escuchen ustedes. Buenos días, doctora Francia, bienvenida al departamento del Huila. Algo que tenía que ver con el tema agropecuario, el tema de los insumos, muy delicado el tema para nosotros, para nuestros caficultores, arroceros. Fundamentalmente habría
alguna propuesta para disminuir esos precios, sobre todo a los productores del departamento del Huila. Y lo segundo es los ataques que han empezado a darse por las redes sociales muy fuertes y se han incrementado con mentiras. ¿Qué decirle? Pasado mañana está Federico Gutiérrez acá y particularmente de esa campaña vienen muchos ataques contra ustedes. Bueno, el problema de los insumos en Colombia es parte de lo que está encareciendo los costos de la canasta familiar, de los productos de la canasta familiar. Aquí habían dos empresas, Ferticol, sí, y Monómenos en Barranquilla. Monómenos, una empresa colombo-venezolana, sí, que por el conflicto entre Venezuela y Colombia, los politiqueros quebraron a esta empresa, la entregaron a Guaidó, ¿sí? Que como presidente interino, y la quebró. 2.000 empleos directos generaba, pero además el 50% de los insumos los producían ahí. Eso afectó la producción de la agricultura hoy. Recuperar, ¿sí?, en primer lugar el diálogo, restablecer los diálogos. Pues con muy bien, ahí se va Venezuela. por las ramas a hablar de lo que no tiene idea, porque es que nada de lo que ha dicho es cierto. Y aquí vamos a las precisiones. Revisando la Mar, cuenta... Lo primero, pues que Monómenos es, No es existe. una empresa que no sé dónde exista, ¿no? Monómeros, doña Francia, monómeros, no con N. Monómenos. Sí, con N. No. Monómenos. No, increíble. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Excelente el aporte, porque sí, señor, no es monómenos, sino monómeros. Lo segundo, pues nos hemos puesto la tarea de buscar a monómeros. A ver, ¿qué dicen monómeros? ¿Cómo se pronuncia? Digo pronuncia no el nombre, sino cómo se pronuncia respecto de lo que pasa en este país. Pues encuentro en su cuenta de Twitter, Monómeros S.A., dice lo siguiente: el aliado confiable del agro, 54 años aportando a la sostenibilidad de la agroindustria en Colombia y el mundo. Está vigente desde 1967. Y oiga usted esto, dice Monómeros, o dijo el 31 de marzo Monómeros en su cuenta de Twitter: cifras históricas en nuestros resultados financieros del 2021. Alcanzamos una utilidad neta de más de 58.000 millones de pesos y cifras récord en indicadores que ratifican a Monómeros como un aliado confiable del agro y su industria. ¿De qué está hablando? ¿De cuál quiebra? ¿De cuál conflicto entre Colombia y Venezuela que quebró a Monómeros? Es una farsa. Bueno. O sea, miente sin pudor, pero además mintió también sobre otro asunto. Habló de Ferticol. Ay, señora, Ferticol casi que desapareció hace más de 20 años y por orden judicial hay que liquidarse. De verdad que no entiende uno. ¿Cómo hacen para hablar de todo sin decir nada? Pues porque sabe muy poco esta señora de los temas a los cuales ella se refiere. Una persona que habla de monómenos es porque está muy lejos de una realidad que es muy cercana a todos los colombianos. Monómeros colombo-venezolanos, Monómeros, una fábrica que está produciendo mucho, que está produciendo muy bien, que está arrojando grandes ganancias, que está haciendo que se deje de importar bienes que son de primera necesidad para el campo. Monómeros, doña Francia. Y así es con todo, por eso se le ocurre. ¿Quién sabe quién le dijo? Si fue por tomarle el pelo, por burlarse de ella, que estábamos trayendo huevos de Alemania. Alemania no exporta huevos a ninguna parte. Alemania tiene que importar huevos. Pero, ¿cómo le parece? Alemania exportándole huevos a Colombia. ¿Usted sabe cuánto vale pues traer un huevo para que no se rompa desde Alemania hasta Colombia? Eso es sencillamente grotesco. Ese es un mal chiste. Doña Francia es una persona de muy pocas ejecutorias y Ave María, candidata a la vicepresidencia. Si al presidente le pasara alguna cosa, quedaríamos en manos de esta señora como presidente de la República. Es que eso hay que tomarlo en serio. Es que las vicepresidencias hay que tomarlas en serio. El vicepresidente tiene vocación de poder. El presidente se ocupa del país cuando el presidente no está en funciones por cualquier razón que sea. Y esto no puede ser.
Doña Francia produce risa, pero produce angustia al mismo tiempo. Bueno. Pues mire, a propósito, quiero leer el mensaje del embajador que me lo están preguntando. Dice el señor Peter Tasek. Muchas gracias a Francia Márquez por aclarar que Colombia no importa huevos de Alemania, porque ya tuvo que salir a recular, ¿no?, a retractarse. Y le escribió: nosotros importamos, por ejemplo, el buen café colombiano y sus deliciosas frutas, y exportamos muchos productos industriales que ayudan a construir al país. ¿Pero huevos? Tal vez los de Pascua. Y en eso tiene razón. Los únicos huevos que importamos desde Alemania, no en cantidades astronómicas, evidentemente, son los huevos de Pascua. Así que, ¿Y los superado importamos de el debate Alemania? por cuenta. ¿Y los Algunos, sí, son importamos de dulces, Alemania? dulces, chocolates. Algunos. Bueno, se me hace extraño porque, bueno, dicen que el chocolate belga es el mejor del mundo y los belgas no conocen un palo de cacao. Esa es la realidad. Claro. Ni Que tampoco uno lo no pueden entiende. cultivar, claro. Pero Sí, no qué puede. pena, yo aquí meto la cucharada con eso del chocolate belga y el chocolate suizo, doctor Fernando. Es verdad, ellos aquí en Europa no hay una mata de cacao en ninguna parte. De hecho, importan el cacao de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, en algún momento de Venezuela, para hacer el cacao, pero dicen que es el mejor del mundo en la preparación. Tienen No, pues un método de claro. preparación que hace No. que, bueno, que Cualquiera lo entiende, potencia, Cindy. Cualquiera lo potencia el entiende. sabor del cacao. Y es lo que uno no entiende, que los países que producen el mejor cacao del mundo no lo sepan procesar y no hayan tenido el tiempo, la paciencia ni el capital suficiente para crear las maquinarias y los equipos que permiten la producción del chocolate, la producción del cacao, la producción de esos bienes como los vemos en los grandes almacenes. Ustedes van a un supermercado en los Estados Unidos y encuentran un almacén suizo con unos chocolates, con una presentación bellísima. Sí. Cacao que les llegó de aquí, cacao Sí. que les llegó de acá. De la misma manera que hablan de las excelencias del café italiano. Y que el Pues, café obviamente, italiano, sí señor. En Italia no han visto un palo de café en la vida, ni se puede sembrar café Pero hacen un buen macchiato, un buen mochaccino, un buen cappuccino, entonces se creen Exactamente. expertos en café. Entonces importan Y lo- café. A ver, dígame. No, que ustedes hablaban también de los huevos de chocolate, se refería de mar, y realmente los huevos de chocolate que se importan son los Kinder que le encantan a los niños, y eso ni siquiera es de Alemania, es una marca de Italia. Bueno, Los Ay, huevos sí, es Kinder de verdad. En chocolate todo que caso- son muy famosos. en todo caso, pues doña Francia no tenía la razón y el embajador de Alemania le tuvo que corregir y decirle: aquí no producimos huevos para la exportación. Lo que produce Alemania es alta tecnología, son otros bienes completamente distintos, pero no produce huevos para exportar y mucho menos para suplir las necesidades de Colombia, que no existen. Colombia no tiene déficit de producción de huevos, ni siquiera los que de primera línea, los amigos de usted, doña Francia, no lograron poner a Colombia en déficit de producción de huevos. Los productores de huevos se batieron como leones y siguen abasteciendo el mercado nacional. Luego no hay importación de huevos. En fin, son cosas que debiera saber doña Francia y que no sabe. La persona que aspira a ser presidente de la República, porque el vicepresidente, repetimos, tiene esa vocación. Tomemos esto en serio. Esto no es una broma, esto no es un chiste. Claro que estar en manos de Petro, pues es lo mismo que estar en manos de Francia. Petro mucho más agresivo, Petro mucho más violento, pero si Petro faltaba, quedamos en manos de doña Francia. Y entonces en manos de la persona que habla de monómenos y de los huevos alemanes y de cuantas sandeces como las que alcanza a decir doña Francia, dicho sea con todo respeto para ella. No pensábamos, pero sí ha ocurrido. Acción contra el registrador Alexander Vega. Y es una acción popular que tiene ahora audiencia, pero también hay otros mecanismos y le están iniciando acciones en su contra.
de Alexander Vega, un personaje que organizó la registraduría a su manera para producir un resultado a su manera. Eso es la verdad, lo que hay montado en la registraduría es una fábrica de falsedades que conducirían a un resultado nefando. Lo mismo que pasó con las elecciones al Congreso de la República. Ni siquiera a estas alturas se sabe quiénes son los congresistas de Colombia. No hay derecho. Pero en todo caso, Alexander Vega está siendo sometido a una acción popular y tiene que comparecer a una audiencia. ¿Y que Daniel Quintero está pidiendo plata en la calle para regresar a la alcaldía? ¿Eso cómo es? ¿Eso es con plata, además? Pues lo hemos visto en las últimas horas a través de las redes sociales y también en la calle repartiendo panfletos donde pide que lo apoyen nuevamente para que volver a la alcaldía. De hecho, pues él salió en medio de lo que parecía una euforia, pero ya no lo es tanta. No sé, voy a tratar ya mismo de que ustedes escuchen qué es lo que está diciendo Quintero, y de hecho puso una cuenta de Baki para que la gente pueda donar desde 3.000 pesos a su causa, porque él dice que con ese dinero que se va recaudando va a lograr regresar a la alcaldía. Y esto es pues lo que dice Daniel Quintero, y escuchémoslo, aquí está, en Hora de la Verdad, en Al Oído, aquí está. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en la estación del Poblado, un poquito del sol allá en el fondo, pero aquí con mucha energía. Estamos desde las 5 de la mañana entregándote una cartica que le escribí a los ciudadanos para contarles cómo la procuradora de Duque decidió sacarnos del cargo por intereses políticos y económicos, cómo quieren devolverle la alcaldía y le devolvieron la alcaldía a los grupos económicos que nosotros sacamos, a esos grupos que habían destruido a Hidroituango, que los pusimos a pagar y que ahora están furiosos con nosotros. Pues pasó Quintero de unos cuantos que lo acompañaban en el momento en que salió al balcón a echarse un discurso porque la señora procuradora lo suspendía, a unos poquitos que lo acompañan, y cuando digo poquitos es que no son más de 10 personas alrededor suyo en las calles de Medellín. Ha puesto un trino hace 16 horas que dice: ayúdanos desde 3.000 pesos en los gastos para reconquistar la alcaldía de Medellín arrebatada por el gobierno Duque para favorecer a su candidato y nombrar un alcalde de los grupos económicos que acabaron con Hidroituango. ¿Y qué gastos tiene? Perdónenme, pero regresar a la alcaldía, ¿qué dinero demanda? Yo supongo, y aquí hay una gran pregunta y usted la hace, es a razón de qué pide plata. Pero además, supongo yo que esto será entonces para abogados que le ayudarán. ¿Y qué pasó con el abogado que le había puesto a disposición el candidato Petro? Porque él lo dijo frente a la Procuraduría en Bogotá, que el candidato Petro le había puesto un abogado. ¿Qué pasó entonces? Pues muy bien, medidas desesperadas del exalcalde por ahora, o el alcalde suspendido más bien, Daniel Quintero. ¿Y que sigue el bloqueo a Juan Camilo Restrepo? Lo bloquearon para entrar a las oficinas de las empresas públicas de Medellín en Hidroituango. ¿Ahora lo están bloqueando para entrar a la alcaldía? Pues vea, doctor Fernando, el bloqueo se produce por parte del gabinete que servía a Daniel Quintero, que en la primera reunión de gabinete apareció el doctor Juan Camilo a ejercer su papel de alcalde encargado, pero el gabinete llegó con camisetas de Daniel Quintero, con la imagen de Daniel Quintero, lo que es una bofetada, ¿no? Es una grosería. No pueden presentarse así, sobre todo porque van a hacer política en favor de Daniel Quintero. Escucha usted el tonito con el que una de las secretarias de la ciudad le contesta al alcalde en estos momentos encargado, sí, a Juan prontico, Camilo porque tenemos un invitado muy especial. Escuchemos qué es lo que dice esta señora. Garantías y tranquilidad, un gabinete que va a seguir comprometido trabajando por la Medellín Futuro, por nuestro alcalde Daniel Quintero, porque él vuelva lo más pronto posible. Este gabinete está comprometido con la ciudad y yo me siento absolutamente orgullosa de cada uno de ustedes. De verdad estoy muy emocionada. Ah, María, por Dios. Bueno, de mar en un minuto estaremos con el profesor Román Ortiz,
profesor de estudios estratégicos internacionales y consultor de seguridad y defensa, hablándonos de un tema mundial de grande importancia, la adhesión de dos países fundamentales en el norte de Europa, de Suecia y de Finlandia, a la NATO u OTAN, como ustedes quieran llamarla. En un minuto, Román Ortiz estará con nosotros en la hora de la verdad y les hablábamos al oído.